El jueves, mirad por dónde, también lo podéis consultar en internet, el jueves siguiente la FAO se reúne en Roma y entre las conclusiones de la FAO hace una actualización del dinero que se necesita, mejor dicho, que se necesitaría para acabar con el hambre y la enfermedad en el planeta. Es decir, ¿cuánto dinero necesitaría Naciones Unidas, etcétera, etcétera, para alimentar con programas de salud, dar educación con programas educativos y dar salud con programas de lucha contra la enfermedad a todo el planeta? Y en particular a tantos cientos, más de 1.000 millones de seres humanos que no tienen ninguna prestación de estas características. Pues bien, si comparamos las cifras con lo que se le había dado a la banca, había para sufragar esos programas de educación, alimentación y sanidad durante 151 años. 151 años. Y desde entonces la bola ha seguido creciendo. Hoy el cálculo es que a la banca se le ha dado 13 billones de euros, que servirían para pagar estos programas de educación, de alimentación y de sanidad hasta el año 2257. Con datos oficiales del presidente del Banco Central Europeo y de Naciones Unidas. Con todo esto, la gran pregunta es, mejor dicho, permitidme que en vuestra lógica e indignación, entre comillas, aunque yo no estoy contando nada para que nos indignemos, sino para que sepamos de qué va la película, esto a su vez provoca una bancarrota de los estados que han tenido que desviar semejante montaña de euros a la banca privada. Es el endeudamiento de los estados. Hoy, el endeudamiento de los estados, si tuviéramos un recipiente lo suficientemente grande como para meter en él todos los billetes que hay en el planeta de todas las monedas, euros, dólares, yenes, francos suizos, libras esterlinas, imaginar un recipiente enorme donde metiéramos todos los billetes de todas las monedas. Pues bien, con eso no habría ni por asomo dinero suficiente para pagar la deuda que tienen los estados. Esto lo sabe cualquier economista que esté versado en estos asuntos. No hay dinero en el mundo para pagar la deuda que tienen los estados. Con lo cual la deuda de los estados es impagable. Con eso lo que se ha conseguido es convertir a los estados en unos deudores de la banca, del sistema financiero. Y como deudores de la banca, sometidos a los dictados de la banca. Hay un señor llamado Zygmunt Bauman, Premio Príncipe de Asturias en el año 2010, Premio Príncipe de Asturias, que tiene un nivel de hombre. Es un sociólogo polaco que en su momento apeló a un término que es la raza de deudores. Y él decía que ciudadanos y empresas nos habíamos convertido en esclavos. Esa raza de deudores es la nueva raza de esclavos, porque por la vía del crédito, sin darnos cuenta, nos estábamos poniendo en manos de los otros. Cuando firmábamos una hipoteca o cuando firmábamos un préstamo de garantía personal, o las empresas cuando firmaban también endeudamiento, nos estábamos poniendo en manos de la banca, que además aparecía su rostro amable, porque estaban muy prestos a refinanciarnos cuando lo pasábamos mal, pero claro, eso era ponernos en sus manos, porque llega un momento determinado que dice hasta aquí hemos llegado. Y ellos son en definitiva los que imponen las reglas, y Zygmunt Bauman hablaba inicialmente de ciudadanos y empresas. Últimamente Zygmunt Bauman, obligatoriamente, ha tenido que incluir a los estados, a los gobiernos, en esta raza de deudores. Hablaremos de ellos seguramente en el coloquio. Y termino con lo siguiente. Me quedan 5 minutillos, la aprovecho para lo siguiente. He comentado que no estamos viviendo una crisis, sino una mutación. La tercera fase en la evolución del sistema hasta su conversión en un sistema de especulación global y cortoplacista con las características que he compartido. Bien, en paralelo, aunque esto no es una crisis, estamos viviendo una crisis sistémica. La crisis sistémica es aquella, por definición, que se da en muchos ámbitos y a la vez. Una crisis sistémica es una crisis que se da en muchos ámbitos y a la vez. Y os voy a citar telegráficamente 7 ámbitos en los que se está dando la crisis con mucha fuerza. Primero, hay una crisis económica. Por encima está la mutación del sistema, y la mutación del sistema trae consigo la crisis sistémica. Y un componente de la crisis sistémica, uno solo, es la crisis económica, entendiendo por crisis económica el hecho, por ejemplo, del desempleo masivo y el subempleo masivo,
Hoy más de 1.000 millones de seres humanos están en desempleo o en situación de subempleo. Igualmente trae consigo lo que en término inglés se llama el working poor, es decir, los que se empobrecen trabajando. Es una de las características del sistema, lo estamos empezando a vivir en España. Trabajas y te empobreces. Hasta ahora trabajaba, hombre, y tenía unos recursos y podía salir para adelante. Ahora, sin embargo, el trabajo te empobrece. Con 600, 700 euros, 800 euros, el que trabaja se empobrece. Y de hecho todos sabemos que si no fuera por la ayuda del padre, de la madre, etcétera, no hay forma de sobrevivir con 500, 600, 700 euros, que son hoy los sueldos mayoritarios, porque aquello de los miluristas hoy simplemente es una broma. Ojalá hoy nuestros hijos, nuestros familiares fueran miluristas, ojalá. Lo que se le accede en el mercado laboral es mucho menos. E igualmente la deslocalización empresarial. Como por aquello de los movimientos transnacionales, las empresas se van yendo de un sitio a otro, dando igual el despido masivo con tal de conseguir el máximo beneficio. Son exponentes de la crisis económica. Hay una crisis financiera. La crisis financiera se debe, sobre todo, lo cito, y si queréis en el coloquio entramos, a que el dinero que existe, he hecho referencia a los billetes, antes cuando hablaba de todos los billetes, el dinero que existe, es verdad que hay un dinero que está en billetes, pero eso no representa nada más que el 15% del dinero que se mueve en el sistema. El 85% del dinero que se mueve en el sistema es lo que se conoce como dinero bancario. ¿Qué es el dinero bancario? El dinero que se crea por anotaciones contables de la banca. Por anotaciones contables. Es un dinero que no tiene ningún tipo de respaldo, es un dinero puramente virtual. Si vosotros metéis, yo qué sé, 100.000 euros, el que los tenga, en el banco esos 100.000 euros los presta. Y el que los presta lo utiliza para comprarle a cualquiera de vosotros una casa, por ejemplo. Y el que ha vendido la casa coge los 100.000 euros y los mete en el banco. Con lo cual yo que he metido los 100.000 euros los tengo en el banco y al que ha vendido la casa también tiene 100.000 euros, pero ya son 200.000, esto no cuadra. Pero es que cuando el que ha vendido la casa mete los 100.000 euros en el banco lo vuelve a prestar. Y se lo presta no sé quién que lo utiliza para comprar una finca. Y el que vende la finca coge los 100.000 euros y lo mete en el banco. Ya tenemos 300.000 euros en el banco, pero realmente nada más que 100.000 euros. El banco es verdad que no puede prestar todo, tiene que retener una pequeña parte, que es lo que se llama el encaje. Pero es un 1 o un 2%, el resto puede negociar con él. Y finalmente eso da lugar a una ristra tremenda, donde 100.000 euros se convierte en 1.000.000 de euros de anotaciones contables, pero realmente lo que ahí encaja es solamente 100.000 euros, porque no hay más. Eso es el dinero bancario. Y ese es el sistema financiero actual, una pura entelequia. Vuestro dinero y el mío no existe. Si fuéramos al banco a pedirlo, el banco no tiene ninguna capacidad de dar el dinero. De hecho, ya incluso los billetes no tienen ningún respaldo. Ya no pone eso del Banco de España pagará al portador, porque tampoco las instituciones públicas se responsabilizan para nada, ni siquiera del dinero en billetes. Junto a la crisis económica y a la crisis financiera hay una crisis alimentaria. Os doy un dato solamente. 1.000 millones, casi 1.000 millones de seres humanos hoy padecen hambruna. Pero en paralelo, en los países desarrollados, 3 millones de personas mueren al hambre de obesidad mórbida. Comparad las cifras, por favor. Casi 1.000 millones de personas que se mueren de hambre y 3 millones de personas en los países desarrollados muriéndose por obesidad mórbida. La crisis alimentaria es tremenda. La crisis alimentaria va unida también a una crisis humanitaria. 50 millones de personas están en estos momentos dando saltos por el planeta porque no tienen sitio donde estar. Por el hambre, por las guerras, lo estamos viviendo en la frontera europea en estos momentos. Pero no es solamente un fenómeno aquí, por mucho que a nosotros nos escandalice, es un fenómeno planetario. 50 millones de personas. Y esas personas están abandonando comunidades. Hay comunidades enteras que han desaparecido, culturas enteras que han desaparecido en los últimos años como consecuencia de estos movimientos. Crisis económica, crisis financiera, crisis alimentaria, crisis humanitaria, crisis medioambiental. Es verdad que el medio ambiente está afectado. Es verdad. Yo no entro en los entresijos del cambio climático porque no entiendo. Pero sé, como sabemos todos, que algo está cambiando en el medio ambiente y que eso se debe a un sistema que no tiene ningún tipo de vigilancia ni de cuidado por el medio ambiente. Y eso no le va a afectar a la madre tierra, le afecta. Pero la madre tierra ha vivido cosas tremendas como choques de asteroides que la han tenido durante millones de años en la oscuridad más absoluta y ha sobrevivido.
El ser humano lo que se está cargando es el hábitat de supervivencia de la humanidad, lo cual es el colmo de la imbecilidad. Eso sí, de paso, nos estamos cargando muchas especies de animales. En estos momentos la tasa de desaparición de especies es 10.000 veces superior a la natural. Siempre han desaparecido especies, siempre, pero hoy desaparecen 10.000 veces más de las que debieran desaparecer. La crisis medioambiental es muy fuerte. Es muy fuerte la crisis institucional. Me he referido a ella hace un momento. La gente ya no cree en las instituciones, porque sin necesidad de tener datos, la gente tiene olfato. Es lo que yo digo, no tendrán datos, pero tienen olfato. Y el olfato es lo suficientemente sensible como para saber que esos que aparecen por la tele no mandan, que el mando está en otro sitio. Es francamente divertido que nos quieran convencer de la necesidad de las elecciones, que haya un gobierno, perdón, de la necesidad de gobierno. Fijaros de la paradoja, porque a vosotros y a mí este tipo de cosas casi nos convencen, porque nos dicen, es muy importante que haya gobierno porque tenemos que hacer un recorte de 10.000 millones de euros porque lo exige la Comisión Europea. Y claro, hay que tener presupuesto para hacer ese recorte. Oye, menudo argumento me estás dando. Pues mira, que no haya nunca gobierno. Si eso va a ir a costa de que me quite la paga extraordinaria, o va a ir a costa de que me quite las pensiones, o que me recorten en educación y en salud, que no haya gobierno nunca. Pero nos lo dicen con la mayor tranquilidad, oye, no es que es muy importante que haya gobierno porque hay que hacer un recorte de 10.000 millones de euros. Y si no, Europa se va a enfadar y nos va a sancionar. Oye, maravilloso, maravilloso. Es absurdo, es un mundo absurdo. Y esa crisis institucional la gente la detesta. Y por fin, hay una crisis social. Todo está en crisis. Las parejas, las relaciones entre padre e hijo. Una sociedad donde a la gente la amortiza cada vez antes. Y las personas de edad, por su bagaje experiencial, son una joya. Vamos, es la sabiduría. Pues no, cada vez antes. Ya no solamente con los 60, es que las empresas, a partir de los 47, te consideran viejos. Empiezan todo lo que pueden, hacen ERE para quedarse con gente de 35 y 40. Yo voy a los bancos y pregunto, bueno, ¿dónde están aquí los directores antiguos? Esta gente que sabían de lo que hablaba, de cómo tú te sentabas con ellos. No, lo que hay ahora mismo son gente sin experiencia ninguna, que además los cambian permanentes de un sitio a otro. Hoy se llama menganito, pero después está fulanito. Bueno, pero ¿esto qué es? Todo esto son manifestaciones. Esta marginación tan enorme de la experiencia es un efecto más, ¿no?, de esta crisis social que tiene multitud de manifestaciones. Y me callo, la crisis sistémica no es síntoma del fracaso del sistema. Todo esto que acabo de resumir súper telegráficamente, crisis económica, financiera, humanitaria, alimentaria, medioambiental, institucional y social, no es consecuencia de que el sistema vaya mal, sino es consecuencia del éxito del sistema. A vosotros y a mí esto nos rompe los esquemas, ¿lo entiendo? Porque cuando se cuenta esto dices que las cosas van mal. No, para el sistema las cosas van estupendamente. Para nosotros sí, claro, como seres humanos con un poquito de corazón, esto es patético. Vamos, deja de tener ya calificativo. Pero para el sistema esto es algo buscado y es algo querido. Porque es el caldo de cultivo idóneo para que el sistema se pueda mover como se está moviendo, en su dominio y en su búsqueda de la especulación cortoplacista.